TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Damos la bienvenida al Dr. Marcelo Lam. Saludo a todos nuestros oyentes, de regreso a este programa Cita con el Dr. Lam en Vida con Salud. Como siempre tenemos a nuestra moderadora, Jenny de Bernardo. Adelante, Jenny. Doctor, estoy fascinada con la acupuntura. Quisiera que usted hoy nos hablara un poco más sobre qué es la acupuntura. La acupuntura es un procedimiento que se usa comúnmente, ¿no? Más que en otros sistemas, en medicina oriental. Es un procedimiento donde se emplean agujas muy finas que penetran ciertos puntos específicos en el cuerpo para estimular nuestro funcionamiento, o sea, estimular los puntos de acupuntura para regular nuestro funcionamiento fisiológico. La acupuntura es fascinante, es un procedimiento milenario, pero que de igual modo tiene uso en nuestros tiempos. Es un procedimiento que mejora condiciones de salud, que por lo general incluso responden muy bien a la acupuntura y sin embargo no a otros tratamientos. No quiere decir esto que la acupuntura se usa exclusivamente como alternativa, sino que hay muchísimas condiciones de salud para las cuales la medicina o los tratamientos con medicina convencional pues no resultan tan buenos, no se obtienen resultados tan buenos como con la acupuntura. Y entonces pues la acupuntura en esos casos es un tratamiento de primera elección. Por ejemplo, para mejorar dolor postoperatorio, dolor de cabeza o la llamada cefalea o migraña, para los dolores en las articulaciones, dolor de espalda general, puede ser dolor en la cervical, dolor en la espalda media y dolor típicamente más casos hay de dolor en la espalda baja, ¿no? Y se usa con mucha efectividad también para los dolores neuropáticos y para dolores en contracturas musculares. Es muy efectiva también en migrañas, en neuropatías, resuelve la resequedad bucal que ocurre después de la radiación. Cuando se da radiación en la parte superior del cuerpo, se pierde mucho la salivación. Y la acupuntura no es un tratamiento efectivo, es el más efectivo que tenemos tanto en medicina convencional como en medicina oriental para resolver esa condición. También resuelve las neuropatías. Muchas de las quimioterapias, no solamente de las quimioterapias que se usan en medicina convencional, pero también algunos de los medicamentos varios antitumorales que se usan en medicina tradicional china, pues producen efectos secundarios y pueden algunos producir neuropatías. Y la acupuntura resuelve en gran medida, alivia mucho las neuropatías. También la neuropatía por condiciones de diabetes. Tiene un sinnúmero de usos. Por ejemplo, para cistitis es uno de los tratamientos más efectivos, si no el más efectivo, diría yo. También para la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria, particularmente después, es una enfermedad que puede ser provocada por varias razones. Por ejemplo, la debilidad del esfínter es muy común, se encuentra muy típico en las mujeres después que tienen un parto y también en las personas de edad avanzada.
también puede ocurrir por otras patologías como tumoración en la vejiga o una próstata inflamada, infección incluso en la vía urinaria. O sea, hay muchas condiciones que pueden producir la incontinencia urinaria, pero la acupuntura es muy, muy buena para no solamente regular la orina, sino, o sea, para resolver la incontinencia, sino también tiene puntos que fortalecen el esfínter. Y el esfínter, realmente en medicina convencional no hay tratamiento para eso. El tratamiento es quirúrgico y con reemplazo se pone una malla para fortalecer el tejido que da apoyo a la vejiga en los casos de vejiga de prolapsos, por ejemplo. Pero no hay realmente nada efectivo o más efectivo que la acupuntura para fortalecer el esfínter y resolver el problema sin cirugía. Claro, hay casos ya muy severos en la cual la acupuntura quizás puede aliviar, pero no resuelve el problema radicalmente. Pero en la mayoría de los casos, si se agarra tempranamente, pues se resuelve el problema y se evita la cirugía. De manera que hay muchas condiciones de salud para la cual la acupuntura es efectiva. Y nosotros acá en Estados Unidos pues tenemos, siempre lo digo, la suerte de tener la medicina tradicional china profesionalmente licenciada y disponible. Y digo esto porque hay tantas personas en tantos países que no tienen acceso a la medicina tradicional china profesional y sin embargo nosotros la tenemos aquí en Estados Unidos y muchas personas aún todavía pues no la usan por desconocimiento, no saben que existe y tampoco saben que puede resolver muchísimas patologías que incluso la medicina convencional pues es pobre en esas áreas y no resuelve los problemas. De modo que la acupuntura tiene muchísimas aplicaciones. Doctor, ¿está la acupuntura aprobada o recomendada oficialmente en Estados Unidos? Sí, la acupuntura está aprobada, es un tratamiento que incluso la mayoría de los seguros de salud, la póliza de salud, lo cubren cuando son de libre acceso, o lo que llamamos en inglés PPO. Y por otra parte, ya muchísimos programas también de Medicare cubren los tratamientos con acupuntura. La acupuntura está sancionada, quiero decir, aprobada por las instituciones de salud que controlan los procedimientos y los tratamientos en Estados Unidos, como el Instituto Nacional de la Salud, el FDA, todo eso. De modo que la acupuntura, aunque es una alternativa porque no es parte de los tratamientos típicamente común en medicina convencional o usado en medicina convencional, pues es una alternativa, en otras palabras, pero no necesariamente es completamente medicina alternativa. Es una medicina que está disponible profesionalmente y aprobada por las instituciones, incluso recomendada, altamente recomendada por el Instituto Nacional de la Salud desde el 1997, que emitieron lo que ellos le llaman un consenso, o le llamaron un consenso sobre acupuntura, y donde se demostró que la acupuntura pues tenía o tiene tantos estudios que prueban su efectividad en comparación a muchísimos otros tratamientos de uso convencional. De modo que la acupuntura sí está aprobada y disponible, gracias a Dios, en este país para muchísimas condiciones de salud, no solamente para dolor. Doctor, ¿es cierto que la acupuntura se usa como anestesia para cirugías mayores? Sí, es cierto. La acupuntura
Es un procedimiento mínimamente invasivo que resuelve innumerables problemas de salud, como ya he dicho, pero también se usa en muchos lugares del mundo como anestesia en cirugía, incluso cirugías, no solamente cirugías menores, sino en cirugías mayores. Por ejemplo, reemplazo de válvulas en el corazón, o sea, cirugía de corazón cardíaca, quiero decir, en cirugías de los pulmones, en cirugías de reemplazo de cadera, en muchísimas cirugías de cuello y cabeza, y brinda una muy interesante opción para aquellos pacientes que sufren enfermedades cardiovasculares, donde se pone en peligro su vida, no tanto con la cirugía, sino con el procedimiento de anestesia convencional. De modo que la acupuntura, todavía en esta parte del mundo, pues permanece desaprovechada, diría yo, porque muchos cirujanos pues no harían la cirugía bajo acupuntura porque no tienen experiencia, y los anestesiólogos pues estarían en contra porque le afecta sus intereses, ¿no? Pero está disponible para muchos pacientes, que incluso eso no se sabe, no se conoce muchas veces, que muchos pacientes incluso pues permanecen sin resolver su problema que pudieran resolverse con cirugía, precisamente porque no son candidatos por el hecho de que tienen una condición cardiovascular que pone su vida en peligro. Sin embargo, si esos pacientes lo supieran que con acupuntura se puede resolver y se puede llevar a cabo la cirugía, pues se fueran a otro país y se sometieran a la cirugía. Y es muy interesante. Yo personalmente lo he presenciado, cirugía cardíaca, completamente el pecho abierto, con el cirujano trabajando en el corazón y el paciente completamente consciente, sin dolor fuerte. A veces siente algo de molestia, pero para lo cual quizás se puede, quizás no, se usan medicamentos, o sea, anestesia regional, anestesia local y relajantes musculares, y se resuelve el problema. No hace falta, porque lo que ocurre también con los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, que muchas veces la anestesia pues local, hay que tener mucho cuidado por lo de vasoconstricción, etcétera. Pero con acupuntura se resuelve muy bien, y hay muchos cirujanos de primera línea con experiencia en hacer la cirugía bajo anestesia por acupuntura. Esto debo mencionarlo porque el cirujano es quien hace el trabajo, pero el cirujano tiene confianza, tiene que tener plena confianza en el anestesiólogo, porque si no, pues no, realmente se va a negar a hacer la cirugía. Y estos cirujanos que yo te menciono, pues tienen muchísima experiencia porque han hecho cientos de cirugías, la hacen diariamente bajo anestesia por acupuntura. Pero el paciente no se duerme. No se duerme. El paciente permanece consciente y el cirujano tiene el corazón en la mano. Claro, pero el paciente no siente nada, o sea, como... No pero siente. hay una ventaja, porque vamos a suponer que no tenga problemas con la anestesia. Si alguien tuvo varias operaciones, tantas anestesias no son buenas para el cuerpo. Bueno, realmente no son buenas, pero lo que se tiene en consideración cuando se va a hacer una cirugía no es si tuvo anestesia en cirugía pasada, sino en lo que va a recibir particularmente en el presente, ¿no? En la cirugía a la cual va a ser sometido. Otra área también que tiene mucho uso y sin embargo aquí permanece desaprovechada es la odontología. Como sabes, hay muchos pacientes pues también que tienen condiciones cardiovasculares y enfermedades cardíacas, y entonces pues la anestesia que usa comúnmente o típicamente el dentista es una anestesia
porque tiene también además vasoconstrictor, Sí. tiene epinefrina. Y eso pues hay que tener mucho cuidado cuando hay enfermedades cardíacas. Entonces, la acupuntura brinda una opción tremenda porque no solamente permite hacer la cirugía en muchísimos casos sin nada de anestesia convencional, pero que además en los casos donde el paciente es severamente sensible y hay que usar algo de anestesia, pues permite reducir la cantidad de anestesia que se le pone. Y entonces, pues facilita mucho el trabajo de los dentistas. La acupuntura en otros países, principalmente en Asia, es tremendamente útil. Aquí, a pesar de que todavía la tenemos, o sea, que ya la tenemos profesionalmente disponible, todavía pues no se aprovecha al máximo, ¿no? Qué interesante eso. No, no imaginaba que tenía tantas aplicaciones. Oh, muchísima. La Organización Mundial de la Salud publica una lista con ciento y pico más de condiciones médicas para la cual la acupuntura es apropiada y se ha encontrado efectividad. O sea, que tiene evidencia o cierta evidencia clínica comprobada. Pero en el área de la anestesia, como anestésico, es muy interesante porque lo que sucede es que hay varias teorías, pero lo que se ha comprobado, lo que más se ha comprobado son dos, que es que produce endorfina de forma natural a nivel del cerebro y por otra parte inhibe la conducción aferente hacia el cerebro, de modo que la persona pues se le apaga, digamos, el switch en el área donde se va a trabajar y lo que sube como los impulsos que conducen el dolor hacia el cerebro, pues se disminuyen, se reducen. Y entonces el paciente pues siente una mínima molestia, nada de dolor severo. Eso es maravilloso. Muy Y interesante. aquí se emplea la acupuntura, ¿se ha empleado ya como anestesia? Bueno, la usamos nosotros en la clínica diariamente como anestesia, pero como anestesia en cirugía no tengo conocimiento de eso porque los cirujanos pues tienen que tener cierto entrenamiento, cierta confianza en su anestesiólogo, o sea, en confianza en el anestesiólogo con quien está trabajando. Correcto. Y por otra parte, aquí los intereses también del cuerpo de anestesia, pues no sé, porque quizás en el futuro algún grupo pues se decida a usarla, pero no tengo conocimiento de que la han usado. Están también, como te dije, los intereses del grupo de anestesia, ¿no? Que usa la anestesia convencional y entonces me imagino yo que la anestesia por acupuntura, hasta que no sea parte del currículo, de la preparación de ellos y, y también que sea parte de sus intereses, ¿no? Pues yo pienso que no la van a utilizar. Doctor, ¿cómo beneficia la medicina china a un paciente que está recibiendo quimioterapia? Muchísimo, incluso la misma acupuntura pues está aprobada y recomendada para reducir los efectos secundarios de la quimioterapia, principalmente la náusea y los vómitos, pero también las neuropatías y los desarreglos que ocurren también muchas veces con gastrointestinales, como por ejemplo diarreas o estreñimiento crónico. Todo eso se puede resolver con acupuntura o aliviar y, y el paciente, la persona, pues se siente mucho mejor. También la medicina herbaria tradicional china, pues sigue siendo la columna vertebral de la medicina tradicional china y tiene tratamiento para todas las condiciones de salud. No quiere decir esto que es siempre la mejor opción la medicina tradicional china, pero definitivamente para los pacientes que reciben quimioterapia, pues tienen muchísima
O sea, contribuye muchísimo, tiene muchísimas opciones para que el paciente no solamente pueda mejorar su tolerancia en cuanto a los tratamientos convencionales con quimio, sino que además muchos de los tratamientos también se han encontrado y lo usamos en China de manera integrada con la quimioterapia convencional, porque muchos de esos medicamentos pues aumentan la efectividad de los tratamientos convencionales, además que reducen el efecto secundario. Doctor, ¿qué beneficios puede aportar la medicina china a una persona que recibe tratamiento con radiación? Igualmente, muchísima medicina tradicional china ayuda, por ejemplo, medicina herbaria, pero también la acupuntura no es un tratamiento secundario o alternativo, digamos, sino que realmente es el más efectivo para la serostomía, que es una condición de resequedad en la boca, o sea, falta de salivación, y esto ocurre muy frecuente cuando la persona recibe radiación en la parte superior del cuerpo, en cuello y cabeza, pues a veces se afecta tanto que no produce salivación, y a veces esa condición ni siquiera es temporaria, sino permanente. Y la acupuntura lo resuelve si el paciente recibe tratamiento oportuno y apropiado en conjunto con la radiación. Por otra parte, hay también medicinas herbarias que hacen las células que conforman los tumores más sensibles a la radiación, y entonces aumenta la efectividad de la radiación. De modo que la medicina tradicional china es tremendamente importante para un paciente oncológico, porque cuando se usa de manera integrada, pues aumenta mucho, no solamente expande las herramientas que tiene el médico para tratamiento, sino que aumenta la efectividad y reduce los efectos secundarios de los tratamientos convencionales. Usted recién mencionó estreñimiento. Quizá por la mala alimentación o la vida sedentaria es algo que se da muy habitualmente. ¿La acupuntura ayuda en estos casos? Sí ayuda, pero específicamente en los pacientes, en los que ya son pacientes, están con personas convalecientes, con cáncer, muchos de ellos pues usan narcóticos fuertes. Y el uso de narcóticos pues conlleva a un estreñimiento crónico. Y esto, ¿por qué? Porque reduce el movimiento peristáltico del intestino. Y aún así, con ese efecto bajo los antibióticos, si se usa acupuntura correctamente, pues se promueve el movimiento peristáltico del intestino y se resuelve el estreñimiento crónico. También hay medicina herbaria como una que llamamos Ta Huan en chino, que es extracto de Rheum palmatum, se dice en latín, Rheum palmatum, que esa medicina pues retiene más la humedad en el intestino y además promueve el movimiento peristáltico del intestino y resuelve el estreñimiento crónico del paciente que está recibiendo narcóticos u otros medicamentos que a veces provocan estreñimiento. Muy, muy interesante todo esto. Doctor, le propongo que hagamos una pequeña pausa y en un momentito nos sigue contando más cosas sobre este apasionante campo que se está abriendo de la medicina china. De acuerdo. TCM Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión. Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.